Buenos días a todos. Bienvenidos a las conversaciones conexionales de hoy. Estamos muy emocionados. El chat ha estado muy activo, con personas uniéndose desde lo que parece ser todo el mundo. Así que estamos muy contentos de que todos ustedes vuelvan a entrar en este espacio. Estoy sumamente emocionada de que tengamos esta conversación en particular esta mañana. Pero primero, para quienes no me conocen, soy Diane Burnett. Me desempeño como la directora ejecutiva de comunicaciones de la Iglesia Metodista Global. Trabajo en Lubbock, Texas, que forma parte de la conferencia West Plains. Así que hablaré muy poco esta mañana. Realmente solo estoy presentando a las personas principales que nos acompañan en esta conversación y luego estaré dirigiendo la sesión de preguntas y respuestas. Un par de cosas de logística. Estamos grabando esto, así que estamos grabando. También estaremos traduciendo a nuestros otros idiomas como portugués, español, francés y coreano. Así que esos estarán disponibles más adelante. No estoy segura exactamente de cuándo será eso, porque necesitamos tiempo para procesarlo. Pero créanme, lo haremos lo antes posible y pondremos todo eso a su disposición. Así que también estaremos monitoreando el chat. Así que si en algún momento algo que diga uno de nuestros invitados les genera una pregunta, adelante, escríbanla en el chat. La registraremos y nos aseguraremos de abordarla durante la sesión de preguntas y respuestas. Pero sin más preámbulo, estoy muy emocionada de presentar a nuestro panel de hoy. Como saben, en las últimas conversaciones de conexión me han escuchado decir que nuestro comité o el Comité de Episcopado Global, lo dije bien en el orden correcto, han estado trabajando con tanta dedicación en el desarrollo de un proceso para definir cómo será la elección de nuestros obispos para la Conferencia General de 2026. Y lo digo de todo corazón, ese comité realmente ha asumido esta tarea. Y siendo la voz y los representantes de nuestra Iglesia, han llevado este proceso con mucho discernimiento, seriedad y reflexión. Ha sido en el poco tiempo que he podido formar parte de ese círculo, realmente me ha impresionado la manera en que están abordando esto. Así que tenemos el privilegio de contar con 3 miembros de ese comité. Dejaré que ellos hablen sobre quién más forma parte de esto con nosotros hoy. Pero tenemos al presidente, el reverendo Chris Ritter, perdón por eso. Tenemos al reverendo Jason Burnham y también tenemos a Tyson Hines. Así que estas son 3 personas fundamentales que nos están guiando en ese proceso. Así que solo queríamos que ustedes se unieran a nosotros esta mañana y dejar que ellos les cuenten cómo es eso, darles un poco de perspectiva, porque no es algo lineal, ni una sola cosa, ni una solución única para todos. Hay muchas piezas en movimiento y lo escucharán directamente de ellos. Y luego podrán hacer sus preguntas directamente a quienes puedan responderlas. Así que, de nuevo, estoy emocionado de tenerlos aquí. Y antes de comenzar, me encantaría sabiendo lo importante que va a ser esta conversación y este proceso para nosotros como denominación. ¿Qué mejor manera de iniciar esta conversación que con una oración? Así que, Jason, ¿te importaría comenzar esta mañana con una oración? Sí, oremos. Dios Santo, venimos ante ti esta mañana, en este día, mientras nos reunimos alrededor del mundo. Como metodistas globales, parte de tu movimiento, el movimiento de tu Espíritu Santo aquí. En la tierra, Señor, oro para que nos uses como tus siervos, para que te honremos. Nos has dado aliento en nuestros pulmones una vez más, y por eso damos testimonio de tu gloria y tu gracia. Así que, Padre, esta mañana, como hacemos regularmente en toda la denominación, oramos por nuestros obispos. Oramos por nuestra asamblea de obispos y pedimos, Señor, tu bendición sobre ellos, que los unjas con la presencia de tu Espíritu Santo y que les des sabiduría mientras lideran. Señor, oramos por el obispo Jones y el obispo Webb, por el obispo Kagi y el obispo Moore. Oramos por el obispo Gregory y el obispo Livingston, el obispo Kimba, el obispo Peña Alta y el obispo Gregory, el obispo Greenway. Así que, Señor, simplemente oro para que bendigas a estos, tus líderes, tus siervos. Estamos muy agradecidos por ellos y pedimos tu favor sobre ellos, Señor, que les des salud, que les des resistencia y que sigas usándolos como líderes siervos para tu iglesia.
Señor, te damos gracias por cada delegación que está representada mientras nos acercamos a la conferencia general. Señor, oramos por esas delegaciones mientras están en discernimiento para nominaciones y liderazgo. Señor, oro para que tú ordenes sus pasos y que aclares su testimonio y que les des sabiduría de ti sobre a quién deben nominar. Y Señor, al recibir nominaciones para el episcopado, oramos por cada uno de ellos. Oramos para que les des humildad y paciencia y que les des valentía para proclamar claramente tu evangelio tal como son. Discernir y unirse con la iglesia mientras la iglesia discierne el futuro del episcopado. Y finalmente, Dios Todopoderoso, oramos por este proceso. Sabemos que hay muchas piezas en movimiento en este proceso, pero sabemos que tú eres capaz y que estás presente. Así que, Señor, confiamos en ti para eso y oramos para que esta conversación de hoy sea tan clara y tan bendecida, para que cada uno de nosotros tenga claridad y podamos entender lo que tenemos ante nosotros y cómo podemos buscarte en ello. Señor, solo queremos que se haga tu voluntad. Señor, que tu reino venga a la tierra como en el cielo. Esta es nuestra oración esta mañana, este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jason, por esa hermosa oración que siento que establece el tono perfecto para entrar en esta conversación. Y sinceramente, probablemente podríamos haber programado esto para la mayor parte del día y aún así tendríamos mucho de qué hablar. Sin embargo, vamos a centrarnos solo en los puntos principales, comenzando primero con una visión general de este nuevo proceso y el por qué. Así que ahora le voy a ceder la palabra a Chris. ¿Te importaría comenzar con nosotros hoy? Me encantaría hacerlo. Gracias, Diane, por invitarnos a participar en Conversaciones Conexionales. Y estamos entusiasmados con el 2026. Va a ser un año importante para la Iglesia Metodista Global. Nos estamos preparando para nuestra conferencia general en Johannesburgo, Sudáfrica, donde se tomarán muchas decisiones importantes. Entre ellas vamos a elegir a nuestros obispos. Para recapitular un poco, tuvimos nuestra conferencia general en Costa Rica en 2024, nuestra conferencia general de Constitución, y afirmamos a los 2 obispos que nos estaban sirviendo. También elegimos algunos obispos interinos. Hemos recibido un obispo desde esa conferencia general, así que actualmente tenemos 9 obispos. La mayoría de ellos son algún tipo de obispo a tiempo parcial, obispos interinos. Vamos a elegir obispos a tiempo completo en Johannesburgo en 2026, en agosto, cuando nos reunamos. Así que nuestro comité, el Comité de Episcopado Global, fue creado en Costa Rica cuando nos reunimos allí. Y estamos a cargo de ese proceso. Se nos ha encomendado ese proceso. Así que hemos estado trabajando para prepararnos para la elección de obispos. Así que solo quiero decir un poco acerca de la Iglesia Metodista Global. Saben, somos una iglesia con obispos. Creo que al formarnos, viniendo de experiencias en otros lugares, en otros espacios denominacionales, queríamos que nuestro episcopado fuera lo mejor que pudiera ser y queríamos que fuera reformado. Así que una reforma clave en la Iglesia Metodista Global es que los obispos son elegidos en la conferencia general, no son elegidos regionalmente, y eso nos remonta a la práctica metodista de antes de 1939, más o menos. Así es como lo hacíamos. Así que, de alguna manera, estamos volviendo al futuro al elegir obispos en la conferencia general y no en algún tipo de jurisdicción o región. Pero al hacer esto tenemos que enfrentar el hecho de que la razón por la que se cambió en aquel entonces es que no estaba funcionando muy bien. La iglesia se estaba expandiendo globalmente, el metodismo se estaba expandiendo globalmente. Sabes, la edad de oro de las misiones metodistas fue realmente el siglo XIX, así que a medida que la iglesia se expandía, ¿cómo seleccionas obispos en una conferencia general y lo haces bien? Lo que no queremos es algo así como un concurso de belleza, donde un grupo de personas relativamente desconocidas se reúnen cada 6 años y simplemente eligen a alguien. Queríamos que hubiera una evaluación profunda.
Queremos que sea un proceso espiritual, queremos que sea un proceso colaborativo, queremos que sea un proceso de base en lugar de uno de arriba hacia abajo. Así que la Conferencia General aprobó abrumadoramente un nuevo proceso para elegir obispos. Y como es un proceso completamente nuevo, estamos tratando de comunicar mucho al respecto para que la gente lo entienda un poco mejor. Involucra mucha retroalimentación y por lo tanto es un poco más, puede parecer a simple vista, mucho más complejo que lo que hemos hecho en el pasado. Pero si hay complejidad en ello es porque incluye mucha retroalimentación de todas las conferencias anuales y algunos puntos clave. Así que lo comparo un poco con cuando tienes la oportunidad de jugar un juego de mesa con un grupo de amigos y alguien intenta explicar las reglas y todos ponen cara de aburridos y piensan, Dios mío, esto es lo más complicado del mundo. Y entonces alguien dice, bueno, vamos a jugar una ronda. Lo entenderás muy, muy rápido y entonces todo estará bien. Y creo que es ese tipo de cosas. Así que solo queremos hablar sobre el proceso. La razón del nuevo proceso es crear mucha colaboración, mucha evaluación para quienes serán seleccionados como obispos. Diane, tengo una noticia de última hora aquí, si está bien. Esto es algo que se comparte por primera vez públicamente en Connectional Conversations. Nuestro comité tiene la tarea, según el libro de Doctrinas y Disciplina, de establecer el número de obispos que serán elegidos, y lo hicimos a principios de esta semana. Así que tenemos una directriz en el libro de Doctrinas y Disciplina que dice que un obispo servirá de 6 a 8 conferencias anuales. Tenemos alrededor de 50 conferencias anuales en la Iglesia Metodista Global, y por eso hemos fijado ese número en 8. Así que elegiremos a 8 obispos. Lo escucharon aquí primero. Vamos a elegir a 8 obispos de tiempo completo en Johannesburgo. ¿Y de dónde vamos a sacar a esas 8 personas? Bueno, nuestros obispos actuales son elegibles para ser reelegidos. Una de las características de nuestra estructura es que los obispos, para continuar en el cargo, deben ser reelegidos. En una conferencia general, solo pueden servir 2 mandatos de 6 años, así que todos nuestros obispos son elegibles para ser reelegidos. Además, estamos pidiendo a diferentes conferencias anuales que nominen personas para ser obispos. Así que vamos a tener nominaciones para nuevos obispos. Puede que tengamos algunos obispos actuales que quieran ofrecerse para continuar en el servicio. Y entonces nos reuniremos el 30 de mayo para un encuentro, y en ese encuentro estarán 2 personas de cada conferencia anual que han sido seleccionadas para servir en un comité de episcopado de área. Y estableceremos 8 áreas episcopales. Así que agruparemos nuestras 50 conferencias anuales en 8 áreas, basándonos en la opinión de todas las conferencias anuales. Luego, esos 8 diferentes comités de área de episcopado entrevistarán a todos los nominados que deseen nominar en junio y julio. Ellos clasificarán 5 opciones y luego los delegados reunidos en Johannesburgo usarán esos datos para elegir obispos para cada área episcopal. Así que vamos a llegar a Johannesburgo con mucha información. Habrá muchos procesos que ocurrirán entre ahora y cuando nos reunamos en Johannesburgo. Y creo que nuestros delegados llegarán a Sudáfrica sintiendo que tienen mucha información en sus manos, muchos datos sobre estos candidatos. Se habrán realizado muchas entrevistas, se habrán hecho muchas clasificaciones. Así que le voy a ceder la palabra a Tyson Hines, quien ha estado haciendo gran parte del trabajo detallado para el Comité Episcopal Global. Sobre cómo se recopilará la información, qué preguntas les haremos a nuestros obispos, a los candidatos episcopales. Así que él nos va a guiar por los detalles de todo eso y nos dará una visión general del proceso de una manera un poco más detallada. Muchas gracias, Chris. Y el primer lugar por donde creo que debería empezar es ¿de quién estamos recibiendo estas nominaciones? ¿De quién estamos recibiendo esta información?
Y eso, por supuesto, son las delegaciones de la conferencia anual, aquellos de sus conferencias anuales que han sido elegidos como delegados para la conferencia general. Y hay 3 piezas de información que vamos a necesitar de ellos. De esas delegaciones o delegados de la conferencia anual, nos gustaría tenerla antes del 15 de marzo. Pero la primera es una lista ordenada de las conferencias anuales con las que les gustaría compartir. Un obispo con quien Chris habló o de quien habló un poco, y esa información será muy útil, será utilizada por el GEC para elaborar un plan que se presentará en esa reunión plenaria sobre la cual Jason hablará un poco más adelante. Pero también necesitaremos que envíen desde su conferencia anual un delegado del clero y un delegado laico para servir en el comité de área sobre episcopado. El comité de área sobre episcopado será donde su conferencia anual podrá aportar su opinión en todo este proceso de nominación y elección. Por eso, a quienes elijan para esas personas es muy importante. Tienen un papel muy importante. Como mencionó Chris, ellos serán quienes determinen cómo se verán las áreas episcopales en cuanto a quienes compartirán un obispo. También recibirán la información sobre todos los nominados y seleccionarán a quienes, una vez formada el área episcopal, les gustaría entrevistar. Y también entrevistarán a esas personas, programarán entrevistas y entrevistarán a esas personas en particular. Así que tienen un papel muy, muy importante al aportar la opinión de su conferencia anual. En este proceso de nominación y elección, algunas cosas a considerar. Esto está en el sitio web disponible, el sitio web The Beauty of Holiness. En la página de elecciones episcopales hay una guía con una visión general, una perspectiva amplia de todo el proceso. Así que sería útil revisarla, especialmente si eres delegado. Estas anuales o las personas que son seleccionadas para el comité de episcopado del área deben ser personas que estén muy familiarizadas con las necesidades de su conferencia anual. Conocen muy bien su conferencia. También necesitan tener bastante tiempo disponible entre el 30 de mayo, cuando se celebra esa conferencia plenaria, y finales de julio, porque van a necesitar poder revisar toda la información que tendremos disponible sobre cada uno de los nominados. Seleccionar a los nominados con los que les gustaría hablar y luego entrevistarlos. Así que Jason hablará quizás un poco más sobre eso más adelante. También necesitan tener acceso a Internet confiable porque las reuniones serán en línea. Y luego, una de las cosas con las que a veces tenemos dificultades son las barreras del idioma. Por eso es útil si son fluidos o capaces de hablar o si tienen servicios de traducción disponibles. La otra gran cuestión clave de la que necesitamos hablar es la nominación de candidatos episcopales, a quien queremos que sirva como obispo. Así que en eso es en lo que me voy a enfocar. La mayor parte de lo que me queda por decir es sobre los candidatos episcopales. Pero según el libro de disciplina está en el párrafo 604. La parte de las elecciones está en el párrafo 604 y en el 604.1. Punto alfa o A, ahí es donde se encuentra la información para nominar obispos. Así que cada conferencia anual puede nominar a una persona de su propia conferencia anual y también pueden nominar a un candidato de fuera de su conferencia anual. Las nominaciones deben ser para un anciano metodista global. Eso está en el párrafo 602. Libro de Doctores y Disciplina. Pero ustedes tienen 2 personas que podrían nominar potencialmente, y las personas que hacen esta nominación serían la delegación de su conferencia anual a la conferencia general. Así que esperamos enviar un formulario digital a todos los jefes de las delegaciones de las conferencias anuales, para que realicen las diferentes presentaciones. Estamos trabajando en ese proceso y hablaré un poco más sobre eso más adelante. Pero hubo una pregunta sobre qué sucede si alguien nomina o si una conferencia anual nomina a más de 2 personas de su conferencia anual.
Eso sería contrario al libro de Doctrinas y Disciplina. Así que esperamos que eso no suceda, que no lo hagamos intencionalmente, pero en los formularios que estamos solicitando o en las nominaciones que estamos pidiendo, así es. Se va a solicitar la información de la conferencia anual, así que sabríamos eso y potencialmente tendríamos que lidiar con ello. Solo cumpliremos con el libro de Doctrinas y Disciplina, así que solo tendremos un nominado dentro de la conferencia anual. Disculpen. Nos gustaría tener esa información. Aún no se la hemos enviado. En cuanto al enlace para enviar la información, estamos trabajando en ese proceso. Pero nos gustaría recibir esa información antes del 15 de marzo, porque tenemos muchas cosas que vamos a necesitar hacer con esa información. El libro de Doctrinas y Disciplina establece una fecha posterior en mayo, pero si las delegaciones o los delegados pueden entregarnos esa información antes del 15 de marzo, eso nos ayudará enormemente. La cantidad de cosas que tenemos, el tiempo que tenemos para hacerlas, es una tarea muy pesada, hay mucho por hacer. Chris mencionó que este es un proceso nuevo y nosotros, lo que me vino a la mente fue Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos. Como saben, en el libro de Doctrinas y Disciplina tenemos un esqueleto, tenemos un esquema de lo que debe suceder, de cómo debería ser este proceso, pero realmente ahora mismo nuestro comité está poniendo carne a ese esqueleto, tratando de averiguar bien cómo damos vida a estas palabras que están en el libro de Doctrinas y Disciplina. Así que nominar a los obispos va a ser una de esas partes importantes del proceso. En realidad, habrá 4 tipos diferentes de nominados que tendremos. En primer lugar, tenemos a los obispos de tiempo completo. Todos nuestros obispos son elegibles para la reelección, pero tenemos obispos de tiempo completo, que serían Jones y Webb, los obispos Jones y Webb. Y luego tenemos a los obispos interinos, que por supuesto son John Pina Alta, el obispo Jeffrey Greenway, Leah Gregory, la obispa Kimba Everest, Kenneth Livingston y Carolyn Moore. Y luego está el obispo que recibimos como obispo transferido, que es el obispo Kigay, Edward Kigay. Así que a ninguno de ellos es necesario nominarlos, porque ellos, si así lo desean, podrán ofrecerse automáticamente para el servicio. En este próximo periodo de 6 años, después de la conferencia general ya son elegibles, así que no necesitan nominar a ninguno de ellos. Hay una pequeña salvedad con respecto a los obispos interinos, y es que solo 3 de ellos pueden continuar y existe un umbral del 75% en la conferencia anual. Pero eso es lo que actualmente dice el libro de Doctrinas y Disciplina, y eso podría cambiar potencialmente en la conferencia general, pero esa es la guía actual que tenemos en el libro de Doctrinas y Disciplina. Pero lo que nuestras conferencias anuales deben estar considerando, en lo que deben estar pensando nuestras delegaciones de la conferencia anual, es las personas nuevas a quienes tenemos que no están sirviendo actualmente, que son ancianos GMC en las conferencias anuales, a quienes les gustaría ver, a quienes ustedes creen que tienen las cualidades y el llamado para ser obispos de la Iglesia Metodista Global. Y entonces, en ellos es en quienes deberían enfocarse. Como dije, todos los obispos actuales, si así lo desean, ya están nominados simplemente por el hecho de que actualmente son obispos. Ellos entrarán en el proceso, llenarán la misma documentación que todas las demás personas, todos los otros nominados, pero ya están nominados. Así que no necesitan nominarlos. En cuanto a cómo vamos a enviar la información, los jefes de las delegaciones de la conferencia anual recibirán un enlace a un formulario digital. Todavía estamos definiendo exactamente cómo será eso. Pero necesitamos, solo para reiterar, necesitamos su lista clasificada. La lista de las conferencias anuales con las que creen, 10 conferencias anuales con las que creen que compartirían un obispo. Bueno, y también estaría su delegado clérigo en el comité de episcopado del área, así como su laico en el comité de episcopado del área.
Y como acabamos de mencionar, pueden nominar hasta 2 nominados episcopales, uno de ellos de dentro de su conferencia anual y otro de fuera de su conferencia anual. No tienen que nominar, pero si quieren que alguien los represente, pueden nominar hasta uno de su conferencia anual y hasta uno de fuera de su conferencia anual. Y eso se encuentra en el libro de Doctrinas y Disciplinas 604, 0,1 puntos alfa o alfa. Así que la otra cosa, los formularios digitales, cuando realmente estamos nominando obispos, esperamos pronto poder enviar un enlace a los jefes de delegación de la conferencia anual para que puedan ingresar esto en los formularios digitales que se están creando. La razón por la que estamos usando eso, porque queremos automatizar tanto como sea posible este proceso. Y así, una vez que tengamos un nominado allí, tampoco queremos que se nos pase alguien. Así que hemos tenido ya un par de piezas de información diferentes que han llegado. Probablemente vamos a pedir que esas sean reenviadas a este proceso porque queremos que sea automatizado en la medida de lo posible. Como ejemplo de automatización. Cuando el nominado indique sus referencias, vamos a recopilar 3 referencias. Una de las cosas que nos gustaría que hiciera el programa, los formularios digitales, es que luego envíen cartas a esas referencias, solicitando las referencias para ese nominado episcopal. Así que necesitamos incorporar esto en este proceso. El proceso está siendo desarrollado por nuestro personal del GMC mientras hablamos. Así que tan pronto como lo tengamos disponible, lo enviaremos. Por eso les pediríamos que tal vez esperen un momento. Está perfectamente bien si ya están tomando esas decisiones en sus conferencias anuales. Pero en cuanto a enviárnoslos a nosotros, les pediríamos que esperen un poco, hasta que esos formularios digitales, esos enlaces estén disponibles para ustedes. Pero en el momento en que se nomine a un candidato y dicha persona, ya sea él o ella, recibirá un formulario del responsable de la conferencia anual que lo está nominando, recibirá el formulario. Y eso le permitirá corregir cualquier información o agregar cualquier información adicional que podamos necesitar. Y luego básicamente estará ahí. Cuando envíen ese formulario, básicamente están aceptando su nominación como candidato episcopal. Una vez, como mencioné, vamos a intentar incorporar algo de automatización ahí. Así que una vez que el nominado realmente envíe el formulario, eso activará cosas como el envío de referencias o el envío de materiales para obtener referencias. El resto de la información para el nominado que hemos solicitado. Así que cosas como un cuestionario que estará disponible, verificaciones de antecedentes, los registros clericales de su supervisor, quien sea el responsable de esa persona en particular. El cuestionario para el candidato episcopal, tenemos la intención de traducirlo y luego ponerlo a disposición de toda la iglesia para que todos puedan verlo. Ese cuestionario fue desarrollado con varias preguntas. Algunas de ellas hablan sobre su teología. Algunas de ellas hablan sobre la visión para la Iglesia Metodista Global. Algunas de ellas hablan sobre el estilo de liderazgo. Así que hay todo tipo de preguntas diferentes allí. Eso debería proporcionar algo de información. Eso será muy útil para nuestros comités de área de episcopado en su selección de a quién quieren entrevistar y luego con quién están hablando. Y tal vez también a quién ponen en su lista clasificada de personas que están entre sus 5 principales selecciones del proceso de entrevistas. También vamos a pedir cosas como su formación, su historial ministerial, ejemplos de su enseñanza. Y también hay un acuerdo de pacto que hemos establecido sobre cómo procederán a lo largo del proceso de nominación, juntos, tratando de asegurarnos de que, en la medida de lo posible, mantengamos la igualdad en su exposición ante toda la Iglesia. Y también habrá información confidencial que estará disponible, como las verificaciones de antecedentes y los registros del clero. Incluiría cosas como quejas que puedan haberse presentado en su contra, un resumen de esa queja en todo caso, y resoluciones justas si las hubiera habido.
y puede que lo sepan o no, pero todos los obispos que tenemos actualmente han sido evaluados por sus pares y por el personal de la conferencia, como los superintendentes de conferencia y líderes laicos, y luego el personal de la GMC, y todo eso se está recopilando. Y de hecho, ahora mismo estamos en una temporada en la que el Comité de Episcopado Global va a compartir esas evaluaciones con los obispos y luego las revisará y discutirá con ellos. Así que una versión de esas evaluaciones estará disponible para los comités de área de episcopado. Así que habrá mucha información disponible para esos comités. Esa información se va a recopilar y por eso esperamos automatizar esto tanto como sea posible y buscamos reducir la carga sobre los miembros del GEC. En cuanto a la recopilación de todos los datos que necesitamos obtener, la traducción de toda la información y también en nuestro personal del GMC, que por cierto hace un trabajo maravilloso. Pero no queremos sobrecargarlos, queremos que sea lo más eficiente posible, en la medida de lo posible. Así que en cuanto al proceso de nominación, solo deben estar pensando en los nuevos obispos que quieran nominar de su conferencia anual o de otra conferencia. Pueden elegir uno de cada, hasta uno de cada, y también necesitaremos su lista ordenada de conferencias anuales, 10 conferencias anuales con las que potencialmente considerarían que podrían compartir un obispo. Bueno, y luego su miembro del clero y miembro laico que elegirían para servir en su comité de área de episcopado. Nos gustaría tener esa información una vez más antes del 15 de marzo y les enviaremos el enlace para enviar toda esa información tan pronto como lo tengamos disponible. Ahora me gustaría ceder la palabra a Jason para que hable sobre la reunión plenaria del 30 de mayo. Jason. Gracias, Tyson. Esta es una plataforma emocionante. Solo quiero decir que he estado viendo el chat y todos están haciendo preguntas maravillosas, así que realmente espero con entusiasmo la oportunidad de compartir respuestas a esas preguntas. Hay algunas cosas que surgieron en el chat. Voy a aclarar a medida que, como una reflexión basada en lo que compartieron Chris y Tyson. Lo primero es que sí hicimos el anuncio de que tendremos la elección de 8 obispos, así que habrá 8 áreas episcopales. Por eso hay preguntas sobre esas listas de clasificación. Permítame retroceder un segundo. ¿Cómo decidimos esas 8 áreas? Chris dijo que tenemos alrededor de 50 conferencias. Quiero ser preciso con todos ustedes. Hoy tenemos 47 conferencias. Se celebrarán 4 conferencias más antes de que se asignen las delegaciones. Así pues, con la referencia de la Comisión de Conferencias, nuestra Asamblea de Obispos y con las ideas, según Tom Lambrick, nuestro secretario general de la Conferencia General, anticipamos que habrá 51 delegación, entonces 51 conferencias. Cuando haces esos cálculos, eso significa que habrá con 8 áreas episcopales, 8 obispos, 7 conferencias que se unirán para 3 de los comités de área de episcopado. Y habrá 6 conferencias unidas para 5 de los comités de área de episcopado. Digo esto porque así pueden entender cómo llegamos a ese rango de 6 a 8 conferencias. Y eso significa que al comenzar este proceso empezamos con 6, 4, 5 de nuestros obispos y tuvimos 7, 4, 3 de nuestros obispos. Entonces, cada vez que están produciendo, cada vez que la delegación está elaborando la lista clasificada de las 10 principales conferencias que les interesa compartir, hubo preguntas sobre si estas deben ser regionales, pueden estar en cualquier lugar, pueden estar absolutamente en cualquier parte del mundo. Cualquiera de esas 51 conferencias que tendrán delegaciones puede estar en la lista clasificada. Existe la oportunidad de tener alguna relación con sus socios internacionales, con otras conferencias que sean adyacentes. Depende de la delegación destacar sus 10 principales. Un poco sobre cómo va a avanzar ese proceso. El Comité de Episcopado Global recibirá todos esos datos, 51 conferencias con sus 10 principales, y pondremos eso en una matriz ponderada que identificará la unidad de los valores en las clasificaciones y dónde hubo mayor armonía.
Así que es posible que algunas delegaciones se pongan de acuerdo y se clasifiquen mutuamente en posiciones altas de manera intencional, para que la matriz ponderada les dé preferencia. Mientras preparamos eso, luego reuniremos ese material. Eso debe entregarse el 15 de marzo. La lista de las 10 conferencias mejor clasificadas por la delegación con las que les gustaría compartir un obispo debe entregarse el 15 de marzo. Luego lo procesaremos a través de la matriz y después lo propondremos, lo publicaremos y lo presentaremos a la sesión plenaria. Esa sesión plenaria se reunirá el 30 de mayo, así que lo tendremos publicado para el cuerpo. Nuestro objetivo es tenerlo publicado al menos 10 días antes de esa fecha límite, para que el cuerpo plenario pueda reflexionar sobre ello. Y, en última instancia, la reunión plenaria del Comité de Representación de Episcopado del área es la que vota sobre eso. Hablaré más sobre eso en un momento, así que esa es la lista de clasificación. Solo quería agregar algunas cosas que surgieron en el chat. También un poco más sobre el Comité de Representación de Episcopado del área, y cada delegación es responsable de levantar a un clérigo y a un laico de su conferencia anual. Puede ser cualquier persona de la conferencia. No solo tienen que limitarse a su delegación, sino que se les va a encargar el proceso de investigación. Para el episcopado, entonces votarán según la lista clasificada y luego avanzarán hacia el proceso de selección. Esta gente en el comité del área de episcopado tendrán una enorme tarea por delante, particularmente entre las fechas del 30 de mayo y el 20 de julio. Será entonces cuando tendrán sus reuniones con los candidatos episcopales entrevistados. Revisarán todos los materiales examinados. Y entonces también agregaré ahora mismo que en el libro de Doctrina y Disciplina solo hay una definición limitada del rol y función del área. Comité de episcopado. Supongamos que eres parte de un área episcopal con 6 conferencias. Eso significa que tendrías 6 laicos y 6 clérigos en esta conferencia, en este comité de área, para un total de 12 personas. Y esas 12 personas actualmente solo funcionan hasta que se produce la lista clasificada. El GES ha respaldado una legislación para aclarar la función continua del Comité de Episcopado del área durante el periodo de 6 años antes de la próxima conferencia general. Eso incluiría reuniones trimestrales con su obispo para brindar ánimo y reflexión. Eso también incluiría participar en el ciclo de retroalimentación para las evaluaciones anuales con el Comité Global de Episcopado. Así que existe la posibilidad de que esto tenga una función continua durante el periodo de 6 años, pero la Conferencia General tomará esa decisión. La reunión plenaria se llevará a cabo el 30 de mayo. Ellos, en primer lugar, recibirán una presentación sobre el mapa del área para las áreas episcopales. Así que se presentará una propuesta sobre las 8 diferentes áreas episcopales. Ellos recibirán esa propuesta. Podrían enmendar esa propuesta, pero en última instancia, ese cuerpo plenario el 30 de mayo fijará las áreas episcopales de nuestra denominación para los próximos 6 años. Una vez que se realice esa votación, los comités de área de episcopado se dividirán para trabajar en comisiones y elegirán a su liderazgo, de modo que los comités de área de episcopado puedan funcionar bien desde el primer día. Y luego, desde el 30 de mayo hasta el 20 de julio, pasarán por su proceso de evaluación. Todo el material que Tyson mencionó se está recopilando y él está desarrollando ese proceso de manera excelente. Para lograrlo, todo ese material estará disponible para ellos. Se pueden imaginar que con 51 delegaciones podríamos tener un máximo de 102 nominados de las conferencias anuales, además de nuestros 9 obispos actuales. Así que, hipotéticamente, podrías tener 111 nominados. No creo que ese sea el caso, porque muchas delegaciones elegirán no hacer una nominación o solo hacer una, y algunas delegaciones harán la misma nominación. Así que solo quiero que todos sean conscientes de que este es un proceso magnífico para tener un grupo global de nominados, que luego es evaluado por estos 8 diferentes comités de área de episcopado. Ellos revisarán los materiales, determinarán a quién desean entrevistar.
Los nominados, esto se mencionó en el chat, no estarán entrevistándose con delegaciones individuales. Los nominados serán entrevistados por los comités de área de episcopado. Y si es necesario que haya un ciclo de retroalimentación entre el comité de área de episcopado y la delegación, será a través de la representación ante el comité de área de episcopado, es decir, el clero y el laico que la delegación haya designado. Así que estos nominados no están haciendo 51 entrevistas diferentes con delegaciones. Ellos están haciendo entrevistas con los 8 diferentes comités de área de episcopado, según se les solicite entrevistar con esos comités. Entonces, los comités de área elegirán a su liderazgo el 30 de mayo y realizarán su proceso de evaluación del 30 de mayo al 20 de julio, revisando todos los materiales y pasando por esas entrevistas. Y luego, después, el comité de área de episcopado tiene la responsabilidad de elaborar una lista clasificada de sus 5 principales nominados episcopales que les gustaría que sirvieran como su obispo. Esas clasificaciones de las 8 diferentes áreas episcopales, los 5 principales nominados episcopales, serán entonces publicadas. Se publicará para toda la conferencia general y luego habrá la oportunidad para que la Iglesia General conozca a aquellos, a esos individuos que estuvieron en el ranking de los 5 primeros de uno de los 8 comités de área. Tal vez se pregunten, ¿qué pasa si varios comités de área de episcopado tienen el mismo número 1 en su ranking? El libro de Doctrina y Disciplina da la oportunidad al Comité Global de Episcopado de ofrecer consejo a la Conferencia General sobre ese asunto. No nos exige intervenir, pero sí nos da la oportunidad de hacerlo, y eso podría implicar que hablemos con los comités de área de episcopado y preguntemos sobre la diferencia entre su nominado número 1 y su número 2 en el ranking. Y luego entrar en esa conversación. Puede que intervengamos o no si ese caso se presenta. Luego, al inicio mismo de la conferencia general, habrá una votación de calificación para nuestros 6 obispos actuales de medio tiempo. Y esos 6, si levantan la mano y eligen postularse como nominados, nuevamente las delegaciones locales no necesitan nominarlos. Tyson, gracias por decir eso, porque varias delegaciones se han acercado y han pedido esa aclaración. Las delegaciones no necesitan nominar a los 9 obispos actuales. Pero esos 6, si eligen ser nominados, habrá una votación de calificación el primer día de la conferencia general. Y un máximo de 3 de ellos son elegibles para ser elegidos. Y cada uno de ellos tendría que alcanzar un umbral del 75% para ser elegible para estar en la boleta. Una vez que tengamos el grupo en la elección, hubo una pregunta en el chat sobre eso. El orden, como qué comité de área será votado y en qué orden. Tom Lambrick está trabajando diligentemente con la comisión de la Conferencia General para asegurarse de eso. Cuando votemos por el episcopado, votaremos por las 8 áreas al mismo tiempo, y usted votará por un nominado para un área. Así que no está votando de manera genérica para que se conviertan en obispos o para que sean elegidos y consagrados como obispos. Usted está votando para que sean elegidos para un área específica, un área episcopal, y luego serían consagrados. Así que todos estarán en igualdad de condiciones en ese sentido. Si varias conferencias tienen el mismo número 1, ahí es donde se resolverá. Y se requiere una votación de 2/3 para que un obispo sea elegido. Así que esa es la trayectoria. Quiero que todos realmente escuchen esto. 15 de marzo, 15 de marzo, 15 de marzo. Esa es la fecha en la que las delegaciones deben enviarnos 3 cosas. Los nombres de sus 2 miembros, uno laico y uno clérigo, para el comité de episcopado del área. Su lista clasificada de las 10 conferencias principales con las que están interesados en compartir un obispo. Y, finalmente, sus nominados para obispo, hasta uno de su conferencia anual y hasta uno de fuera de su conferencia anual. En el chat alguien preguntó, ¿qué pasa si alguien presenta 2 nombres, ya sea de su conferencia o de fuera de su conferencia? Entonces, imagino que eso quedaría totalmente a criterio de Chris Ritter, el presidente.
Él podría invalidar ambos, o podría regresar con el jefe de esa delegación y decirle, estamos obligados a tener solo uno, y eso debe ser devuelto a nosotros con urgencia. Así que solo tendremos uno de cada uno dentro de la conferencia y fuera de la conferencia de cada uno. Así que esa fecha del 15 de marzo es fundamental. Y quiero que todos entiendan que la razón por la que hemos fijado esa fecha es porque desde el 15 de marzo hasta el 30 de mayo tenemos que recibir todos los materiales de esos nominados que Tyson mencionó. Luego tenemos que traducirlos a todos los idiomas de la Iglesia General. Y después debemos tenerlos en un archivo que sea accesible para cada miembro de los comités de área sobre episcopado, de modo que el 30 de mayo ellos ya tengan acceso a esos archivos y estén listos para revisarlos e iniciar el proceso de evaluación. Eso representa un gran esfuerzo desde el 15 de marzo hasta el 30 de mayo. No podemos retrasar eso más tiempo, así que esa es la expectativa, que el 15 de marzo tengamos esos 3 elementos disponibles para que podamos avanzar. Creo que estamos listos para la sesión de preguntas y respuestas. Estoy deseando continuar en el chat porque este es el foro perfecto para que podamos interactuar con la Iglesia General de esta manera. Bueno, gracias, Jason. Así que espero que todos hayan sacado su resaltador o su marcador o cualquier utensilio de escritura que necesiten, o que lo hayan puesto en su teléfono. Anoten la fecha del 15 de marzo y asegúrense de recordarlo a todos tus amigos, tu delegación y a quien sea sobre la importancia de ese día. Y de nuevo, gracias por la explicación del proceso. Vaya, una vez más, muchas gracias a todos por el tiempo y el esfuerzo que han dedicado a esto. Así que gracias de nuevo. Así que sí, creo que estamos listos para pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Pero también creo que es muy importante que hagamos una pausa antes de continuar y oremos nuevamente. Como acaba de decir Jason, esto representa un gran esfuerzo y es una parte fundamental de nuestra conferencia general y de toda nuestra denominación. Y creo que por lo tanto, obviamente, no debe tomarse a la ligera y simplemente requiere oración y que se le dedique esa reflexión. Así que, Chris, ¿te importaría, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, guiarnos en una oración? Me encantaría hacerlo. Me encantaría hacerlo. Oremos. Señor, tu palabra nos dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y nosotros hacemos nuestros planes, Dios. Y estos son procesos que buscan la rendición de cuentas y la comunicación y la evaluación y simplemente principios fundamentales de liderazgo y selección de líderes. Pero Señor, todo es en vano si no envías tu Espíritu Santo sobre este proceso. Sobre nuestro Comité Global de Episcopado, te doy gracias, Dios, por las personas de 4 continentes diferentes que sirven en nuestro comité. Han estado haciendo un trabajo muy detallado y he tenido la oportunidad de presenciarlo. Y gracias, Dios, por la manera en que han tomado estos mandatos de nuestra conferencia general y, como dijo Tyson, les han dado vida y los han convertido en un proceso viviente. Te doy gracias, Dios, por nuestros obispos. Ya hemos orado por ellos hoy, Señor, pero sé que ahora mismo están en un proceso de discernimiento sobre si desean ofrecerse para la reelección. Oro, Dios, para que les hagas esto completamente claro y les des paz y dirección. Señor, oramos por nuestras delegaciones que se están reuniendo con mucha diligencia, Señor. Son tan importantes en este proceso. Tienen 3 conjuntos importantes de datos que enviar en tan solo 2 meses. Algunos de ellos ya han tomado algunas de estas decisiones. Algunos todavía están muy inmersos en el discernimiento. Envía tu Espíritu Santo sobre nuestras delegaciones que han sido elegidas en nuestras diferentes conferencias anuales, Señor. Ayúdales a tener claridad, unidad y visión, Señor, para el liderazgo de nuestros obispos. Señor Dios, oramos por nuestra próxima reunión el 30 de mayo para que quede completamente claro cómo diferentes áreas episcopales deben ser conformadas y nuestras 8 áreas episcopales.
Y Señor, acompaña estos procesos de entrevistas donde estos diferentes grupos, 8 agrupaciones distintas de conferencias, líderes de esas conferencias, se reunirán y decidirán a quién quieren entrevistar y quién sería una buena opción y quién tiene los dones de liderazgo, los dones de enseñanza, los dones administrativos para ser un obispo eficaz para su grupo de conferencias. Y sobre todo, Señor, prepara a aquellos de nosotros que somos delegados de la Conferencia General mientras viajamos a Johannesburgo, Sudáfrica, Señor, para que esos delegados realicen la tarea de dar ese segundo paso y decir, será esta persona no solo un líder elegido para este grupo de conferencias, cada grupo de conferencias, sino que estas personas son adecuadas para la Iglesia Metodista Global en su conjunto, como superintendentes generales de toda nuestra iglesia, y que su vida, su testimonio y su liderazgo reflejen los ideales más altos para nuestro joven movimiento. Señor Dios, te pedimos que tu Espíritu simplemente impregne cada parte de esto. Señor, si hay momentos en los que, lo sé, esperamos preguntas y respuestas, oramos para que haya claridad, que surja una mayor claridad como resultado de nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Y con nuestro personal, nuestro increíble equipo de la GMC, porque ellos están haciendo un gran esfuerzo en este momento, en parte de la administración detallada sobre cómo se puede compartir esta información con quienes la necesitan. Te damos toda la gloria, el honor y la alabanza. Te damos gracias, Señor, por el Evangelio. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de difundir la santidad bíblica por todo el mundo. Y te damos gracias por los obispos que lideran la misión. Y oramos para que los obispos que nos sirven desde el año 2026 al 2032 serían exactamente las personas que querrías que nos guiaran alrededor del mundo para tu gloria. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, Chris. Esta es simplemente una base maravillosa. A medida que avanzamos, diré que tenemos bastantes preguntas. Y entonces algunas de estas incluso podrían, yo diría, caer en la línea de ser posibles repeticiones de cosas que ustedes ya pueden haber abordado. Sin embargo, sabemos que se trataba de mucha información a la vez. Así que les voy a preguntar de todos modos porque ¿saben qué? Tal vez lo expliquemos de una manera diferente que simplemente resuene con la respuesta. Eso puede, ya sabes, hacer que la gente diga, ajá, ese momento de bombilla encendida, porque sí, es mucho para asimilar. Así que vamos a hacerlo. Voy a repasar la lista y dejaré que ustedes decidan quién cree que es el mejor para responder esas preguntas. Y siéntanse libres de intervenir cuando quieran. Y luego, a medida que sigan las preguntas, queremos seguir ofreciendo oportunidades como esta para poder abordar eso. Así que vamos a mantenernos en conversaciones constantes entre nosotros, como diciendo, oye, tal vez sea momento de otra conexión, otra conversación. De esa manera podemos dar una actualización y seguir respondiendo algunas de estas preguntas a medida que este proceso continúa desarrollándose y ejecutándose. Solo para asegurarnos de que todos ustedes estén al tanto de todo. Estamos siendo transparentes, abiertos y honestos entre nosotros mientras atravesamos esto. Porque esto es una parte tan importante de nuestra iglesia, así que vamos a meternos de lleno y también quiero decir que continuaremos en el sitio web beautyofholiness.org, que es nuestro centro para todo lo relacionado con la Conferencia General. Seguiremos desarrollando algunos de estos recursos. Tendremos estas grabaciones disponibles, pero también algunas de estas preguntas, desarrollando algunas preguntas frecuentes y cosas por el estilo para que ustedes las puedan usar, para que las consulten durante este tiempo. Tyson también ha trabajado y creado un diagrama de flujo que ya hemos publicado y que quizás ajustemos, ya que algunos de los aspectos logísticos de este proceso pueden cambiar un poco para facilitarnos las cosas, pero sepan que eso está ahí para ayudarles a recorrer ese camino. Sé que nosotros como personal hemos consultado eso varias veces al tratar de pensar en todo esto también, así que nuevamente continuaremos proporcionándoles esos recursos. Así que vamos a ello.
Entonces dice, después de que publiquemos la lista de nominados episcopales, el GEC está haciendo un plan para limitar la cantidad de veces que se contacta a cada nominado para solicitudes de más información por parte de delegaciones individuales de todo el mundo. ¿Han pensado en eso? Chris, ¿qué te parece si respondes esa? Tendremos 8 diferentes comités de área sobre episcopado decidiendo a quién quieren entrevistar. Y las principales herramientas que usamos para tomar esa decisión serán los expedientes disponibles. Probablemente leerán los perfiles y, de nuevo, como dijo Tyson, hay información teológica, información sobre el estilo de liderazgo y querrán reducir la lista de a quién realmente quieren entrevistar basándose en esa información. Estoy de acuerdo en que no deberían ser bombardeados con solicitudes de más de 100 personas diferentes en esos comités de área, pero creo que esas preguntas individuales se harán en las entrevistas, así que habrá cierta selección sobre a quién queremos entrevistar y luego, una vez que se realicen las entrevistas, cada comité individual tendrá sus propias preguntas. Las personas tendrán la oportunidad de preguntar más sobre ciertos temas. Pero ya sabes, es parte de serlo. La carga de ser un nominado para cualquier cosa es que estás bajo escrutinio y la gente quiere saber más sobre ti. Es algo bueno que quieran saber más. Así que creo que parte del discernimiento que la gente hace al preguntarse si quiere ser nominado es si quiero, ya sabes, si quiero exponer mi liderazgo. Ser examinado profundamente por muchas personas diferentes que están muy interesadas en saber si debo ser su obispo o no. Así que eso es parte del proceso, es parte de la evaluación y puede que haya correos electrónicos individuales, pero no creo que vaya a ser una cantidad abrumadora de correos electrónicos individuales. No preveo que vaya a ser así. Vamos a aprender mucho en esta primera vez y eso nos reuniremos en la conferencia general y puede que encontremos algunos ajustes que deban hacerse basándonos en los comentarios que estamos recibiendo. Pero creo que es posible que haya algunos contactos individuales, aunque pienso que habrá mucha información que procesar en los expedientes que recibirán los comités de área. Sí, espero que las delegaciones confíen en aquellos a quienes han designado para presentar a los comités de área de episcopado para ese proceso de evaluación. Y creo que no es razonable esperar que los nominados se conecten con las 51 delegaciones individuales. Es algo tremendo incluso para ellos estar en relación con los 8 comités de área de episcopado, así que esa sería mi esperanza y mi aliento en ese sentido. Jason, una cosa más. Tendremos video. Los preseleccionados serán invitados a una videoentrevista. Esto aplica a delegados de la Conferencia General ajenos al Comité Episcopal. Recibirán otra completa ola de información. Excelente. Bueno, ¿tenemos entonces un número específico de obispos adicionales para África? Así que no tenemos número de obispos para cualquier región de la denominación. Los comités de área sobre episcopado determinarán su clasificación de los nominados. Y estoy seguro de que tendremos nominados de todos los rincones de nuestra denominación y de todo el mundo, y dependerá de esos comités de área sobre episcopado decidir a quién les gustaría que sirviera como su obispo. Podríamos tener muchos obispos de África o muchos obispos de Europa y Asia, o podríamos tener menos. Simplemente depende de la lista clasificada de los comités de área sobre episcopado. Así que no estamos predeterminando ninguna nacionalidad u origen geográfico regional de ninguno de los obispos. Esto se hará a través del proceso de investigación en los comités de área sobre episcopado. Está bien. Gracias por esa aclaración. Y las delegaciones simplemente presentarán los nombres de sus 2 candidatos episcopales, uno de dentro y otro de fuera, o enviarán más información sobre cada selección. Tyson. Entonces, Ellos se convertirán oficialmente en sus 2 candidatos nominados.
en el caso de que finalmente tomen la decisión de nominar a 2 personas. Y posteriormente, toda esa información complementaria será enviada de manera formal. Se puede transmitir a la gente del comité episcopal de su área, a quienes han seleccionado, porque esas son las personas que representarán su conferencia anual en este proceso. Por eso es muy importante a quién eliges. Pero yo diría, ya le he dicho a nuestra conferencia anual de Heartland que las personas que hemos elegido deberíamos estar revisando la información que se pondrá a disposición de toda la iglesia y dando retroalimentación a nuestros miembros del comité episcopal de área. Pero en cuanto a las nominaciones, no, solo enviarán los nombres. Y luego, básicamente, su información de contacto y la supervisión. ¿Quién es su supervisor? Así que, anciano presidente de la conferencia, superintendente o superintendente, para los obispos, somos nosotros el Comité Episcopal Global. Y luego nosotros enviaremos solicitudes para recopilar información de los nominados y sus referencias. Esa información luego estará disponible, así que cualquier aporte más allá de la nominación por parte de las delegaciones de la conferencia anual debe ser entregado a los miembros de su comité episcopal de área que seleccionaron de su conferencia anual. Bien, y hemos visto un par de preguntas sobre esto, así que voy a tratar de expresarlo de esta manera y luego tal vez ustedes puedan ampliar un poco. Pero hemos tenido un par de personas que han preguntado, entonces no habrá nominaciones desde el piso, ¿verdad? Parece que esto aplica tanto a nivel de la conferencia anual como a nivel de la conferencia general. Correcto. Las nominaciones provienen de las delegaciones y una vez que las delegaciones hacen sus nominaciones, eso es todo. Eso es todo. No habrá nominaciones de las conferencias anuales, no habrá nominaciones desde el piso de la conferencia general. Y entonces, cuando lleguemos allí en la conferencia general, tendremos a los nominados. Exactamente como sé que mencionaste que Tom todavía está trabajando en eso. Pero, ¿cómo es exactamente ese proceso de votación? Entonces, la gran pregunta es si podrían digitalizar el proceso o no. Creo que tenemos claro cuál es el proceso. Se identificarán 8 diferentes áreas episcopales y tú, como delegado de la Conferencia General, votarás por un nominado episcopal para cada una de las 8 áreas. No vamos a reducir el grupo de candidatos más allá de eso. Cada comité de área sobre episcopado nos ha dado una lista clasificada de 5, así que las 8 áreas episcopales tendrán a cada delegado de la Conferencia General votando por un nominado para ser el obispo de esa conferencia. Y también hemos recibido algunas preguntas sobre cómo recibe el obispo la conferencia anual. Bueno, en esa votación, cuando ese nominado es elegido para esa conferencia o para esa área episcopal, todas las conferencias en esa área episcopal ahora tienen un obispo. Ese es su obispo. Si hay una conferencia que se une a la denominación después de esa votación, entonces se está proponiendo una legislación que asignaría esa responsabilidad de designación al Comité Global de Episcopado. Tiene que haber un organismo, ya sea el Comité Global de Episcopado, la Asamblea de Obispos o el Consejo Conexional. Alguien debe tener la autoridad para asignar obispos a las nuevas conferencias que se convoquen durante el periodo de 6 años. Pero para las 51 conferencias representadas en los 8 comités de área de episcopado, votaremos por un nominado para una conferencia en una sola lista. De acuerdo. Y entonces, ¿a cuántas conferencias anuales se le asignará un obispo? A través de las 51 conferencias en los comités de área de episcopado, 5 de ellas tendrán 6 conferencias y 3 de ellas tendrán 7 conferencias. Se agregarán otras a medida que se convoquen nuevas conferencias durante el periodo de 6 años. Pero en el día de la elección, 5 de ellas tendrán 6 conferencias y 3 de ellas tendrán 7 conferencias. Todo eso está pendiente, las 4 conferencias que aún están programadas para reunirse en los próximos 2 meses y a las que Tom Lambrick está preparado para asignar delegados.
Pero esas conferencias que se van a reunir ya están programadas y esperamos con entusiasmo celebrar su bienvenida a la denominación. Genial. Entonces, esas conferencias anuales, las que ya están asignadas y las que vamos a recibir, ¿cómo se asignarán todas a esos obispos? ¿Tienen que estar dentro de la misma proximidad geográfica o ese obispo podría tener una conferencia en un lado del mundo y otra en el otro? ¿Cómo se ve eso en la práctica? Por supuesto. Cada delegación de conferencia anual elabora su lista clasificada de las 10 conferencias con las que les gustaría compartir un obispo. Puede que tengan una conferencia vecina, otra que sea un socio internacional y otra con la que tengan más relación, gran alineación y claridad misional con otra parte del mundo. Y esa lista clasificada determinará en gran medida lo que se propondrá a la sesión plenaria de los miembros del Comité de Episcopado del área y luego eso será ratificado. Así que el 30 de mayo se fijarán las áreas episcopales. Y perfectamente podría ser que todas sean internacionales, o podría haber una combinación de regionales y globales, o podría ser que totalmente globales. Si esas son cosas que cada delegación debe sopesar mientras disciernen el futuro de nuestra denominación. Y luego, ya sabes, estoy leyendo entre líneas aquí con eso, creo, en conjunto con esa pregunta, ¿cómo vamos a manejarlo? O, ya sabes, ¿qué pensamos? Por ejemplo, una de las preguntas literalmente dice, ¿es demasiado para nuestros obispos en cuanto a los viajes? Si se les asigna a diferentes áreas que literalmente dice, ¿es demasiado que todo su tiempo se dedique a viajar? Quizás quiera opinar un poco sobre la configuración de las áreas episcopales y la carga de trabajo de los obispos. Estamos esperando que las delegaciones de la conferencia anual nos digan si es mejor que las áreas episcopales sean agrupaciones geográficas o una mezcla de agrupaciones internacionales. Esto es parte de la base, parte de este proceso. Estamos esperando que las delegaciones africanas nos digan si quieren compartir un obispo con otras conferencias africanas o si quieren ser parte de... Queremos seguir con algunas de las alianzas internacionales que se han formado. Escuché de una conferencia anual que dijeron que no querían compartir un obispo con su conferencia asociada internacional, simplemente porque pensaban que eso podría complicar las cosas de alguna manera. Así que, en cuanto a la carga de trabajo, ya sabes, creo que las personas que son nominadas para ser obispos mirarán las diferentes áreas episcopales y tendrán que preguntarse a sí mismas, ¿soy una buena opción para esta área episcopal? Dada la composición de la conferencia, el idioma, la cultura, los viajes que van a estar involucrados, podríamos tener un grupo de conferencias en el mismo continente, podríamos tener una que esté bastante alejada. Así que las propias delegaciones de las conferencias nos van a dar esa información. Así que la carga de trabajo, el número de conferencias, eso lo heredamos de la conferencia general. Así que nuestro comité de episcopado global realmente no ha decidido nada más allá de nombrar que deberían ser 8. La directriz que se nos dio fue un obispo por cada 6 a 8 conferencias anuales. Así que creo que será, tenemos al obispo Webb que está sirviendo algo así como, son 14 conferencias anuales en este momento. Sí, tenemos obispos a tiempo parcial que están sirviendo, ya sabes. 5 o 4. O 5, sí, ese tipo de cosas. Así que estos van a ser obispos a tiempo completo. Allí será este nuevo. Si el obispo Webb sigue sirviendo, pensará que está de vacaciones, tal vez. Solo tendrá la mitad de las conferencias que tiene ahora. Así que creo que va a ser un cambio del que vamos a aprender mucho. Vamos a pasar por este proceso, amigos, cada 6 años, a menos que la conferencia general cambie de opinión sobre algo. Así que revisaremos la composición de las áreas episcopales cada 6 años y podemos preguntarnos cómo va todo. Estamos tratando de evitar el regionalismo. Estamos tratando de evitar simplemente decir, está bien, vamos a tener tantos obispos en este continente, tantos obispos en este otro continente. Estamos tratando de hacer esto desde la base. Así que vamos a barajar las cartas de nuevo cada 6 años.
Es posible o puede que las agrupaciones que tenemos estén funcionando muy bien y que todos quieran mantenerlas, pero tendremos la oportunidad de hacer ajustes la próxima vez. Sí, de acuerdo. Así que tengo una pregunta básica que voy a tomar, creo, de algunas de las otras preguntas enviadas. ¿Existe en general algún requisito de calificaciones académicas? Particularmente en la formación teológica, ¿se requiere algo para que una persona sea elegible para la nominación? ¿Puede una conferencia anual nominar a un anciano ordenado independientemente de sus calificaciones educativas o académicas? Sí, la única calificación es que sean un anciano ordenado, y eso significa que habrán completado los 20 cursos requeridos por nuestro libro de Doctrina y Disciplina para la ordenación como anciano y habrán sido entrevistados. Su candidatura habría sido respaldada por una iglesia local. Habrían sido entrevistados por nuestra junta de ministerio y finalmente ordenados como anciano por un obispo. Esas son las únicas calificaciones que tenemos, que sean un anciano en la iglesia y que hayan cumplido con esos requisitos educativos. Cada delegación que haga sus nominaciones decidirá si desea nominar a alguien con calificaciones educativas más extensas. Y eso dependerá de cada delegación determinarlo. No está predeterminado de ninguna manera en este momento por nuestro libro de Doctrina y Disciplina. Y si, por casualidad, ¿qué sucede si alguien de su comité, el comité de episcopado, resulta nominado? ¿Cómo se manejará eso? Voy a responder a eso. De hecho, eso ya ha surgido. Así que en el momento en que alguien acepta una nominación para ser obispo, ya no es elegible para servir en el Comité Global de Episcopado. Entonces, si se le pregunta a alguien sobre ser nominado y lo rechaza, puede continuar sirviendo. Pero si acepta una nominación, ya no puede servir en el GEC. Gracias por aclarar. Eso. Diane, quizás intervenga con un tema un poco diferente, pero creo que vi uno en el chat. Dicho esto, ¿qué pasa con los comités de episcopado de área? Si alguien es nominado para un comité de episcopado de área, ¿puede ser nominado como obispo? Y la respuesta es no. En el comité de episcopado de área, si eres nominado para ser obispo, no puedes servir en el comité de episcopado de área. Eso sería entonces seleccionar a los obispos. Así que no hay nominación. Y si eres nominado para obispo, tampoco puedes servir ni en el GEC ni en el comité de episcopado de área. De acuerdo. Gracias a todos por aclarar eso. Así que, ya saben, hablamos de eso. Estos grupos presentarán 10 nombres de conferencias preferidas con las que compartir un área episcopal. ¿Tienen que presentar 10 o podría ser un número menor? Estoy feliz de intervenir en eso, así que estamos pidiendo 10. Eso realmente nos ayuda a crear el mapa y la matriz ponderada. Habrá una oportunidad para dar alguna justificación de por qué eligieron. Así que podrían decir, al final de su lista de 10, realmente sentimos que los primeros 5 son muy importantes para nosotros, los otros 5 tal vez menos. Pueden decirnos cuál es su discernimiento. Habrá un pequeño espacio en el formulario de trabajo donde pueden darnos información adicional que sea útil, pero estamos pidiendo 10. Eso es más de lo necesario. Pero eso nos ayudará en el proceso de clasificación y en la creación de las áreas episcopales. Por favor, denos 10. Está bien. No es obligatorio, pero va a ser un gran rompecabezas armar esa propuesta. Y los 10 completos con la justificación, como dijo Chris, serían de gran ayuda. Está bien. Y bueno, ya mencionaste esto, pero creo que tal vez queramos retomarlo y ayudar a explicarlo de nuevo. Siento que así se puede asimilar un poco mejor. Pero de nuevo, esos obispos a los que se les dieron 2 años, ¿qué les sucede a ellos en este proceso? Y ellos tienen la oportunidad de ser reelegidos. Sí. Así que cada uno de los 9 obispos puede decidir por sí mismo si desea ser considerado como candidato para la reelección. Los obispos Jones y Webb
son obispos a tiempo completo. Y ellos, según el libro de Doctrina y Disciplina, tienen permitido postularse para la reelección por un último período. El obispo Kegi, como obispo transferido, tiene el mismo beneficio que los obispos Jones y Webb. Él puede postularse y ser candidato. Ambos tendrían materiales de evaluación disponibles para los comités de área sobre episcopado. Cada uno pasaría por el proceso de entrevista y tendría que estar en una lista de clasificación. Los 6 obispos a tiempo parcial, el obispo Moore, el obispo Gregory, el obispo Livingston, el obispo Greenway, el obispo Kimba y el obispo Peña Alta. Esos 6 pueden optar por postularse como candidatos. Ellos también proporcionarían materiales de evaluación, serían entrevistados y serían elegibles para estar en la lista de clasificación. Sin embargo, sin importar lo que muestre actualmente la lista de clasificación, según nuestro libro de Doctrina y Disciplina, ellos deberán someterse a una votación de calificación al inicio de la conferencia general, donde un máximo de 3 de ellos podría continuar para la elección. Y de esos 3, todos necesitarían alcanzar un umbral del 75% en esa votación de calificación, pero eso ocurrirá después de que los comités de área de episcopado hayan entregado su lista de clasificación. Así que tendremos toda la información de esas listas de clasificación, como un elemento de información, como un dato para que las delegaciones, para que los delegados de la conferencia general lo consideren. Recibí una pregunta relacionada con esto, Diane. ¿Qué pasa si un obispo es el número 1 en las listas de 3 conferencias diferentes? La respuesta es que el JEC puede o no ofrecer orientación sobre cómo la conferencia general podría desear proceder. Pero de cualquier manera, solo una conferencia recibiría finalmente al obispo, sea cual sea el obispo que haya sido clasificado como número 1 en esas 3 áreas. Así que, mientras votamos, eso se aclarará. Y 2 de esas conferencias terminarían sin recibir a su número 1, pero recibirían al número 2 o al número 3. Sí, de acuerdo. Y sabes, esto ha surgido y he visto aquí en el chat, actualmente tenemos un par de nuestros obispos a tiempo parcial, nuestros obispos interinos, creo que ese es en realidad el término oficial, que también están sirviendo como superintendentes de conferencia. De cara al futuro, supongo que, dado que este será un puesto de obispo a tiempo completo, probablemente no podrán continuar desempeñando ambos roles, realmente para poder cumplir bien con ambos deberes. ¿Estoy en lo cierto al suponer que probablemente ya no serían superintendentes de conferencia, pero sí dedicarían su tiempo hacia... Posición del alfil. Eso es correcto. Estamos eligiendo obispos de tiempo completo, por lo que ya no habrá obispos de tiempo parcial que sirvan en otras capacidades, como superintendentes de conferencia o que sirvan en un cargo local, una congregación local. Trabajarán a tiempo completo y el episcopado será su trabajo a tiempo completo, lo que los mantendrá ocupados. Incluso nuestros obispos interinos dicen que realmente no existe tal cosa como un obispo a tiempo parcial. Así que sí, no habrá más situaciones duales. Serán todos obispos de tiempo completo, 8 de ellos sirviendo su episcopado globalmente. Entiendo. Y me parece que sí, sobre todo porque no va a ser regionalizado, ¿no? Creo que también es simplemente cuando tomamos en cuenta solo el bienestar de nuestros obispos y asumir ese papel de tiempo completo en el viaje y poder hacer eso de una manera que también sirva a la conferencia anual. Creo que simplemente tendría sentido en más de un aspecto. Así que una pregunta que tengo, quiero asegurarme de que sigamos. Vemos que esto es que sabemos que el GC está desalentando la autonominación, pero ¿cuál es el proceso que ocurre? Ya que el libro de Doctrinas y Disciplina no lo prohíbe. Entonces, ¿qué piensan ustedes sobre esas autonominaciones? Diría que el libro de Doctrina y Disciplina solo permite la nominación mediante delegaciones. Y el único mecanismo para que un candidato sea considerado es a través de la nominación de una delegación. Entonces, si alguien desea autopostularse,
podría compartir ese deseo, esa inspiración que sintió con su delegación o con cualquier otra delegación. Y si reciben una nominación de la delegación, así es como entrarían en el proceso. Porque el libro de documentos dice explícitamente cómo se llevan a cabo las nominaciones. Eso haría. No soy el Consejo de Apelaciones Conexional, pero mi interpretación sería que no hay otra manera de que un candidato sea recibido. Gracias, Jason. Entonces, digamos que tienes candidatos que han sido invalidados. ¿Cómo seleccionará el HEX cuál avanza? ¿Podrías repetir esa pregunta? No estoy seguro de poder comprenderlo. Entonces dice, ¿se invalidarán ambos candidatos o el HEC seleccionará a cuál de ellos? Oh, Eso nos lleva a la pregunta anterior. Entonces, si una delegación nos da 2 nominados de su conferencia, esa es la pregunta de Chris sobre cómo lo manejaría. No recibiríamos a ambos, pero Chris puede decirnos cómo él, como presidente del HEC, manejaría esa situación. Bueno, gracias por pasarme esa pregunta, Jason. Aprecio cómo lo manejaste. Sí. Creo que contactaría al jefe de las delegaciones y les preguntaría si quieren corregir su violación flagrante y grave de nuestras directrices. Y así les pediría que se atengan a lo solicitado, uno de dentro y uno de fuera. La lógica de tener uno de fuera es que eso da la oportunidad a las delegaciones de reconocer líderes que no necesariamente son líderes dentro de su propia conferencia y que son respetados, pero respetados en toda la iglesia. Así que si varias conferencias anuales nominan a la misma persona de fuera de esas conferencias, si el mismo nombre sigue apareciendo, eso es una buena señal de que esta es una persona a la que los comités de episcopado de esa área podrían querer hablarle y tomarla muy, muy en serio. Además, creo que hay que decir que cuando nos organizamos como comité, se nos pidió asignar a los obispos, así que ahora mismo los obispos son asignados porque nuestro comité los asignó. Eso desaparece con este proceso. Los obispos serán elegidos y asignados de una sola vez por la Conferencia General en el proceso de elección. Establecimos un estándar cuando hicimos el trabajo diciendo que un obispo no debería servir en el área de su conferencia de origen, pero eso también desaparece con este proceso de elección. Así que un obispo podría servir en una conferencia anual, que alguna vez fue su conferencia anual de origen. Quizás fueron el superintendente de la conferencia o tal vez eran un clero en esa conferencia. Pueden tener esa conferencia como parte de su área episcopal. Así fue como hicimos nuestro trabajo que se nos pidió hacer. Eso no es una regla en el libro de Doctores y Disciplina, así que eso también desaparece. bien, solo iba a... Perdón, Jason, lo menciono porque habías hablado de eso. Ustedes habían asignado hasta este punto, así que hemos tenido la pregunta. Tras la conferencia general, al unirse nuevas conferencias anuales, ¿quién asignará al obispo? ¿Seguirá este comité encargado? Eso actualmente no está especificado en el libro de Doctrina y Disciplina. Sin embargo, vamos a proponer una legislación que afirme que las conferencias que se incorporen serían asignadas por el Comité Global de Episcopado. Y eso, en realidad, será una necesidad inmediata porque hay conferencias que se van a convocar después de la asignación de delegados, pero antes de la conferencia general. Así que tendremos algunas conferencias que serán asignadas casi de inmediato por alguien. La conferencia general decidirá eso. Estamos proponiendo que el Comité Global de Episcopado continúe con ese trabajo porque es una función necesaria para que esas conferencias tengan liderazgo. Recibimos, agregó Simon, una pregunta. ¿Qué pasa si el jefe de la delegación quiere ser nominado, pero la delegación no quiere nominar al jefe de la delegación? La respuesta es que la delegación votará por quién será ese nominado. Entonces, el jefe podría buscar la nominación de otra conferencia, pero no recibiría la nominación de su propia conferencia. De acuerdo.
¿Hemos por casualidad alguno de nuestros obispos actuales les ha informado que no buscará la reelección? ¿Tienen alguna información al respecto? Chris, Bueno, aún no hemos llegado a la fecha límite. Creo que el espíritu general de la Asamblea de Obispos es ese. Están en discernimiento y oración sobre esto. Creo que el obispo Jones ha dicho en foros públicos que no tiene la intención de postularse. Por supuesto, está dispuesto y puede cambiar de opinión si es que lo estoy malinterpretando de alguna manera. Creo que él ha dicho en foros públicos que no tiene la intención de postularse para la reelección. Hemos recibido noticias de algunas personas, pero les hemos dado la misma fecha límite del 15 de marzo que a todos los demás. Así que recibirán todo el material de nominación de una sola vez. No lo vamos a ir entregando poco a poco. Vamos a publicarlo todo de una vez. Y, por supuesto, cualquier obispo es muy bienvenido a declarar públicamente si no va a postularse para la reelección. Eso es totalmente entre ellos y Jesús. Pero vamos a presentar a todos los nominados al mismo tiempo. Bien, en realidad hemos recibido algunas preguntas sobre eso. La sesión plenaria, ya sabes, ese grupo se va a reunir. Eso es electrónico, ¿verdad? Estamos considerando una plataforma digital para asegurarnos de que todos nuestros participantes tengan la posibilidad de unirse a nosotros en un solo lugar y realizar ese trabajo. ¿Quieres dar tal vez, ya sabes, algunos de estos detalles que aún todavía los estamos definiendo, ¿verdad? Pero en general nos han preguntado un par de veces cómo será eso. Quizás podrías dar un poco más de detalles sobre eso. Sí, así que hablemos de esa reunión plenaria. Será en línea y estamos animados por la tecnología. Estamos buscando plataformas que ofrezcan traducción. Habrá 2 personas de cada conferencia anual, así que si son 51 conferencias anuales, serían 102 personas. El Comité de Episcopado Global estará presente con voz pero sin voto. La Asamblea de Obispos estará presente con voz pero sin voto. El libro de Doctrinas y Disciplina define que el presidente de esa reunión será el presidente del Comité de Episcopado Global. Antes de que las personas lleguen a esa reunión, tendrán, como explicó Jason y tal vez Tyson también lo explicó, que pondremos el mapa a su disposición para que lo estudien. Y mostraremos nuestro trabajo previo, ¿no? Un poco sobre por qué pusimos las 8, cómo agrupamos las 8 áreas episcopales. Y estará basado en los datos que se nos proporcionen en la retroalimentación de las conferencias. Así que vamos a repasar eso, vamos a guiar a todos por ese proceso una vez más. De hecho, tendremos una devoción de apertura. El obispo Jones ha aceptado, ya que no busca la reelección, ofrecer el tiempo devocional de apertura. Revisaremos el mapa. Habrá oportunidad para preguntas y enmiendas. En ese sentido, será algo parecido a una sesión de conferencia anual o de conferencia general. Esperamos que quede bastante claro y que no haya mucho debate al respecto porque se basa en la preferencia de cada conferencia. Así que si empezamos a mover las cosas demasiado, estaríamos pisando la preferencia de otra persona. Así que espero que haya un espíritu de respeto. Estamos trabajando en la traducción. Sabemos que eso será un tema a tratar. Es realmente útil si todos tenemos la capacidad de participar. Después de que se realice esa votación para establecer las áreas episcopales, entonces todos sabrán a qué área episcopal van a pertenecer. Y ya sea con una sala de grupos, pero lo más probable es que proporcionemos un enlace para cada área episcopal y ellos irán inmediatamente a sus salas. En su reunión habrá un miembro del GEC asignado a cada área episcopal y esa persona dirigirá el proceso de elección de los líderes de esa área. Comité de Episcopado. Así que habrá nominaciones del grupo sobre quién sería un buen presidente, secretario o cualquier otro cargo que ese comité desee tener.
El miembro del GEC dirigirá ese proceso de elección y luego el presidente recién electo será asignado al área episcopal. Organizará al grupo para que probablemente se conozcan entre sí. Creo que este será un nuevo grupo. Cuando eliges las conferencias anuales con las que compartes un obispo, en realidad estás diciendo a quién queremos que nos ayude a elegir un obispo para nuestra conferencia y para que toda el área episcopal pueda satisfacer las necesidades allí y la Iglesia Metodista Global en general como superintendente general. Así que, ya sabes, tendrán que organizarse y decidir a quién queremos entrevistar, cómo vamos a decidir a quién entrevistar. Y eso puede ser un proceso de nominación, puede ser una discusión. Cada grupo va a elegir su propio método de trabajo. Pero básicamente, como dijo Jason, junio y julio van a ser meses muy ocupados para esos comités de área de episcopado y para nuestros nominados episcopales. Podrías tener 8 entrevistas, probablemente no, pero podrías tener 8 entrevistas si eres un nominado. Así que eso es un poco más de detalle. Seguimos trabajando en ello y ultimando la plataforma. Diane y Kristen han sido fundamentales en nuestro equipo del GMC. Mike, por supuesto, siempre es de ayuda. Él forma parte de nuestros comités globales de episcopado, Mike Schaefer como enlace. Así que eso es solo un poco más de información sobre la reunión del 30 de mayo. Así que solo tengo una pregunta. ¿Ustedes duermen alguna vez? Porque al escucharlos se aprecia la consideración puesta en esto, y sé que no solo por ustedes tres, sino por todo su comité. Chris, ¿te importaría compartir quién más integra este comité, solo como un repaso de esto? Grupo, como un bebé. Hago que Tyson se quede despierto hasta altas horas y que Jason esté disponible a todas horas resolviendo los detalles. Así que, Chris, vamos a ponerle un poco de humor. Después de Navidad, mi esposa me regaló un Apple Watch porque le preocupaba mi sueño y, para su disgusto, normalmente estoy en los 90 y hasta he llegado a tener varios 100 en mi puntuación de sueño, así que duermo de maravilla. Solo quiero que todos lo sepan. Así que nuestro Comité Global de Episcopado fue elegido en la Conferencia General. El Consejo Conexional podría agregar a ciertas personas para ayudarnos con la diversidad y asegurarse de que representamos mejor a la Iglesia. Así que hemos añadido a un par de miembros africanos el año pasado y sin duda han sido un gran aporte. Así que, como saben, somos superintendentes de conferencia, pastores y laicos de 4 de nuestros continentes. Que en la Iglesia Metodista Global en realidad necesitamos más representación africana y necesitamos representación europea. Así que estamos en conversación constante y por supuesto se avecina otra elección. Se elegirá un nuevo Comité Global de Episcopado. Algunos de nosotros tal vez continuemos y otros tal vez no después de la Conferencia General. Así que ya saben, creo que verían a un grupo con mucha experiencia ministerial. Quiero empezar a nombrar nombres, pero después sé que me quedaré en blanco y me avergonzaré. Siempre pasa, ¿verdad? Cuando vayas. Así que estoy un poco nervioso por empezar a nombrar nombres, pero somos mitad clérigos, mitad laicos, 6 y 6 originalmente, y tratamos de mantener ese equilibrio entre clérigos y laicos elegidos por la Conferencia General para realizar este trabajo. Chris, lo he hecho. Abrí uno de nuestros correos electrónicos, así que creo que puedo decir sus nombres. Aaron Yankee, Christine Hargrove, Don Borland, Heather Sims, John Jacks, Joanne Venezuela, Linda Lloyd, Matt O'Reilly, Sarah Walters Maher, Tyson Hines, William Floyd y Greg. Pero su apellido no está aquí. ¿Cuál es el apellido de Greg? Greg Benefiel. Benefiel. Ahí tienes. Según la lista de correos, ese es el grupo del GEC. Bueno, felicitaciones a todos ustedes nuevamente. Quiero decir, esto es un trabajo increíble y esto es solo una parte de el trabajo con el que ustedes han sido encargados. Así que, de nuevo, gracias. Gracias.
Hemos tenido un par de preguntas que quiero ayudar a responder. Creo que además de, ya saben, ¿habrá algún límite en la cantidad de entrevistas que los grupos pueden hacer y cosas por el estilo? Y bueno, quiero decir que este grupo se ha comunicado muy rápidamente con la oficina de comunicaciones para decir, oigan, ¿qué podemos hacer para equipar a cada uno de estos grupos con información sobre cada candidato? Así que también vamos a trabajar para que ustedes tengan esa posibilidad de entrevistar. No queremos limitar eso. Queremos que esto sea justo. Queremos que tomen la decisión correcta para ustedes y parte de eso implica realizar entrevistas. Pero también vamos a hacer nuestra propia tarea de este lado para proporcionarles a todos ustedes videos de los candidatos donde ellos están respondiendo preguntas para ustedes. Un poco de esa tarea, diría yo, es para ayudarles a tener un adelanto de esos candidatos y también, por supuesto, esa posibilidad de entrevistar. Sabemos lo importante que es esto, como ya hemos dicho, para el trabajo que realizamos y para que ellos sean nuestros líderes episcopales. Y por eso queremos asegurarnos de que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Así podemos ayudarles a informarse y empoderarse con lo que necesitan saber sobre esos candidatos para que puedan tomar la decisión correcta para ustedes y su delegación. Por eso estamos trabajando con este grupo para asegurarnos de que estamos ayudando con esa información. Y también hay una pregunta aquí de Lester Spencer, quien dice que si hay 2 o más conferencias anuales muy grandes que están juntas en un área episcopal, ¿no tendrían ellas una mayor ventaja al votar? ¿Y se considerará el tamaño de las conferencias anuales al conformar un área en estos comités? Hemos recibido un par de preguntas en esa línea, así que ¿les gustaría comentar algo al respecto? Creo que el primer paso es la matriz ponderada. Y hay 5 conferencias en la denominación que tienen delegaciones notablemente más grandes. La asignación aún no se ha publicado, pero anticipo que ese será el caso cuando se publique. Así que el primer paso sería la matriz ponderada y luego el GEC lo hará reflexionar sobre eso. Tendremos eso en cuenta, Lester, cuando lo estemos considerando. No creo que eso. Nuestro objetivo es alinear un número equivalente de votos de delegados en la conferencia general con los comités de área de episcopado. Sin embargo, creo que seríamos conscientes de ese potencial si esas conferencias lo solicitaran entre sí. Pero vamos a comenzar con la matriz ponderada. Las delegaciones de la conferencia anual desean ser un comité de área de episcopado entre sí y luego avanzar a partir de ahí. Así que, Lester, lo tendremos en cuenta, pero queremos empezar con su clasificación. Chris, Tyson, cualquiera. Quiero decir, fue una gran pregunta, Lester. Lo he pensado, pero no hemos hablado de ello. Sí. En cuanto al tamaño de las conferencias, creo que el proceso del comité de área es muy nivelador, 2 personas de cada conferencia. Así que esto realmente se nivela. Ya sea una conferencia grande o pequeña, todos tienen la misma voz. Cuando llegamos a la conferencia general, hay delegaciones más grandes y delegaciones más pequeñas. Espero que la forma en que esto funcione sea que esas listas clasificadas que producen los comités de área sobre episcopado sean muy influyentes. Sabes, ahí es donde se realizan las evaluaciones. Ahí es donde, ya sabes, ahí es donde se han hecho las entrevistas. Sabes, empecé esto hablando del por qué. Y realmente este es un sistema, un método diseñado para una iglesia global, sabiendo que hay mucha variación, muchos matices y muchas culturas diferentes. Y por eso no queremos reunirnos y simplemente tener como un cuerpo dominado por estadounidenses decidiendo quién debería ser obispo en África. Realmente queremos que esto surja de abajo hacia arriba, cómo se forman los grupos, quiénes creen ellos que serían los mejores para servirles. Y así, ya sabes, en nuestro gobierno estadounidense, si tienes la suerte de ser ciudadano americano, sabes que tenemos una Cámara de Representantes. Esa está ponderada según el tamaño del estado. Tenemos un Senado que es muy equitativo. Y creo que ambos tipos de corrientes fluyen hacia esto. Es una especie de proceso democrático.
Alguien dijo que la democracia es la peor forma de gobierno excepto por todas las demás. Así que, ya sabes, la democracia es desordenada, pero hay algo de este proceso que da cierta preferencia a quienes provienen de conferencias más grandes y algo que creo que en general el método realmente nivela y da voz igualitaria en todas las conferencias anuales. Es una muy buena manera de verlo, Chris. Existe un favoritismo desproporcionado o excesivo en el comité de área sobre episcopados hacia las conferencias más pequeñas, y luego en el pleno de la conferencia general hay un mayor número de votos. Pero coincido con la persona en el chat que dijo eso. Con más de 400 delegados no hay ningún comité de área sobre episcopado que pueda dominar al cuerpo, especialmente con el requisito de 2/3 para la elección de un obispo. Así que sí creo que tenemos salvaguardas establecidas allí. Sí, absolutamente. Y sabes, es una de esas cosas en las que todavía somos relativamente nuevos. Quiero decir, y esta es nuestra primera vez eligiendo a todos los obispos de tiempo completo. Así que ya sabes, lo es. Respeto su trabajo. Seguro piensan que pudo ser distinto, pero tal como lo planteamos, buscan ser conscientes de todos esos aspectos. Me equivoqué al hablar y necesito corregirme. Lo siento mucho por eso. No se necesita una votación de 2/3 para ser elegido obispo, es el 60%. Y eso está en el 604.5. Eso era una inquietud en el fondo de mi mente de que había cometido un error. Lo busqué y sí, me equivoqué. Es el 60% para la elección final. Así que, por favor, si me escucharon antes, reciban mis disculpas y la corrección. Entonces, 60%. ¿Para la elección? Sí. Genial. Entonces, solo una pregunta básica. ¿Se proporcionará la información de contacto de los jefes de delegación o de los miembros del comité antes del momento en que deba enviarse la lista ordenada de otros ACs? No se proporcionará, ya que las fechas límite de esas cosas se superponen. Así que espero que, una vez que se complete la asignación de delegaciones, que concluye en febrero, que es el compromiso de la Comisión sobre la Conferencia General. Creo que su anuncio fue para el 1 de marzo. Entonces tendríamos conocimiento de la lista de conferencias que recibieron una delegación y, con suerte, muchas de ellas podrían publicar o podríamos compilar una lista de los jefes de delegación, pero los miembros de ACE, el Comité de Área sobre Episcopado, no se deben entregar hasta el 15 de marzo. Así que esos no estarían disponibles antes. Karins ha enviado a todos los superintendentes de conferencia la lista de las 47 conferencias que actualmente se han constituido en la denominación. Hay 4 más que se están constituyendo en este momento. Se anticipa que esto ocurra antes de la asignación de delegaciones para la Conferencia General a Farica, Mashariki, Etiopía, Nazarowin, Perú y el Valle del Nilo. Entonces esos 4 se reunirían y si se reúnen según lo programado y luego tienen delegaciones asignadas, se agregarían a la lista que Kat ha enviado a los superintendentes de conferencias. Todo. Cierto, genial. ¿Alguna otra pregunta? Veamos. Siento que realmente hemos tocado muchos de estos temas y definitivamente han comenzado a fusionarse en uno solo. Y de nuevo, solo queremos reiterar que ya tenemos mucha de esta información en nuestro sitio web beautyofholiness.org. Continuaremos actualizándolo con más información a medida que esté disponible, a medida que se hagan ajustes y demás. Seguiremos publicando esa información allí para nosotros. Eso incluye el maravilloso diagrama de flujo que Tyson ha preparado. Así que una vez más son herramientas para ayudar a recorrer este proceso y mientras seguimos acercándonos a eso y queremos darles las gracias. En algún momento vi que casi 250 personas se unieron a nosotros hoy. Así que estoy agradecido por todos ustedes que nos acompañaron. Y chicos, ¿hay algo más que quieran compartir con este grupo? O tal vez ni siquiera compartir, sino algo más. O alguna petición de oración específica que les gustaría que este grupo tal vez... y orar por ustedes mientras seguimos avanzando en este proceso o cualquier otra cosa.
Definitivamente oraciones por toda la recolección y difusión de la información, desde recibir las nominaciones hasta recopilar toda esa información y poder traducirla. Creo que lo hemos mencionado un par de veces. Es un gran esfuerzo para el personal de GMC y para nosotros lograr que todo eso esté disponible, pero queremos tener la mayor cantidad de información posible disponible para nuestro comité de episcopado de área o los comités de episcopado. Y luego parte de eso estará disponible para que la iglesia en general lo revise y proporcione información a su comité de área sobre representantes del episcopado. Pero definitivamente oraremos por eso y definitivamente por esa reunión del 30 de mayo, porque creemos que tenemos una forma muy prometedora de tener unas 130 personas reunidas en línea, hablando posiblemente 6 o 7 idiomas diferentes. Pero será interesante. Sí, por supuesto. Bueno, así que de nuevo, gracias a todos por acompañarnos. Nuevamente tendremos esta grabación disponible para todos ustedes y también la vamos a doblar y traducir a nuestros otros idiomas oficiales de la Iglesia Metodista Global. Sin duda es un momento emocionante para la Iglesia Metodista Global. Y así que Tyson, en realidad es tu turno de orar. Quizás podríamos terminar hoy simplemente con una oración tuya. Puedo hacerlo. Padre Dios, somos una nueva expresión de fe en ti y estamos atravesando un nuevo proceso. Y como Chris ya mencionó antes, si intentamos construir esto, si intentamos atravesar este proceso sin tu visión, tu sabiduría, tu guía, entonces construimos en vano y nuestros esfuerzos son inútiles. Así que, Padre, solo te pido que sobre todos los involucrados, los comités episcopales de área, las delegaciones de la conferencia anual, la Iglesia Metodista Global en su conjunto y, por supuesto, nuestro comité episcopal global, que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros, que recibamos dirección, que recibamos guía, que veamos el camino. Dice que tu palabra es lámpara a nuestros pies, Padre. Así que solo te pido que ilumines el camino a seguir para nosotros, que para aquellas personas que están en los comités episcopales de área, que están tomando decisiones sobre entrevistas, que ilumines las opciones que tienes para ellos, para que puedan ver claramente a quien tú iluminarías, que han guiado nuestra denominación, Padre. En todo lo que hacemos, solo pido que tu presencia esté entre nosotros, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros, que estemos constantemente buscando tu sabiduría, Padre, tu guía, que nuestras voluntades estén alineadas con la tuya, que nos sometamos a ti y a tu dirección. En todo lo que hacemos, en todo lo que planeamos, Padre, que podamos estar alineados con tu voluntad. Pido esto en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús el Mesías. Amén. Amén. Gracias de nuevo a todos.